están? Espero que estén extremadamente bien. Yo increíblemente feliz de estar aquí con ustedes en otro increíble video. Pero como siempre, mandarles saludos a todos y a todas. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Ahora sí, empecemos de lleno con el video. En este video sí va dedicado, sí, tú que me ves, de los principiantes, de los que acaban de iniciar en el mundo de Uber o de las aplicaciones. Va para ti. Este video es especialmente para ti. ¿Por qué? Porque te voy a dar al principio 5 tips increíbles para que tú inicies, sí, con el pie derecho. ¿Por qué digo con el pie derecho? Porque hay muchas veces que inicias con el pie izquierdo y posiblemente estás iniciando mal. Por eso te voy a dar los consejos, los mejores consejos, los 5 consejos para que empieces con el pie derecho en este negocio de Uber. Así que el primero de los primeros, antes que nada, tenemos que seleccionar nuestra herramienta. ¿Qué es nuestra herramienta? El carro. Entonces, lo más importante para mí y que considero es tener una muy buena selección de un carro, ya que a veces lo escogemos por bonito, etcétera, y no va por ahí la cosa. Se tiene que escoger el auto por el rendimiento que te está dando de gasolina. Entonces, piensa muy bien antes de comprar un automóvil qué auto es el que ahorra bastante gasolina. Entonces, antes de estar pensando en lo bonito, ahorro, ya que entre más ahorre esta unidad, más utilidad, más ganancias vamos a tener. Y claro, ya todo depende también de las categorías. Pero lo principal que me estás viendo es que escojas un auto que ahorre bastante gasolina. Motores 1.2, 1.4, máximo 1.6. Más arriba de ese motor no te lo recomendaría porque gastan bastante gasolina. Tip número 2, sí, de conocimientos. Esto es importantísimo, los horarios. Yo sé que, sí, tú que me estás viendo y muchísimos nuevos, en los horarios se confunden y cuando inician con el pie izquierdo, que quiero decir que agarran sus 12 horas seguidas de trabajo. Hacer esto es lo más malo del malo. ¿Por qué? Porque no estamos agarrando las zonas de alta demanda, las zonas de dinámica y no en todos los horarios es bueno trabajar. Así que hay que trabajar inteligentemente e ir escogiendo los horarios. ¿Qué horarios yo recomiendo? En la mañana, que es por ahí de las 4 de la mañana a mediodía, es un muy buen horario para trabajar, ya que muchos van a oficinas, etcétera. Entonces es un área bastante buena para trabajar y también depende en el área que estés, ya que en ciertas áreas hay más demanda. La otra sería en la tarde cuando salen de oficinas y también el horario nocturno, que va por ahí de las 8 de la noche hasta la madrugada. Ya tú escogerás en qué horario es el que se te facilita muchísimo más. Yo en lo personal trabajaba el nocturno y el matutino. 3. Hay que llevar las cuentas. No te estoy diciendo que en Excel, en donde tú quieras. Puedes llevarlas tanto en papel, en una hoja, en Excel, en tu celular, pero siempre lleva las cuentas. ¿Por qué? Porque Uber es una aplicación tecnológica y puede llegar a equivocarse. Así que si nosotros llevamos el control 100%, o sea, de todo lo que se está ingresando, de todo lo que está saliendo, todo lo que estamos gastando, por si necesitamos aclarar algún viaje, vamos a tener los datos correctos y así poder defendernos contra esos ajustes de tarifa no justos que luego te dan los usuarios o las aplicaciones. Tip número 4, el efectivo. Recuerden que en este medio necesitamos sí o sí tener cambio. Entonces yo en lo personal cambiaba un billete de 500 pesos por monedas y billetes de 20 pesos y monedas de 10 y de 5 en un banco. ¿Para qué? Para llevar cambio, ya que recuerden ahorita las estafas que se están dando por los usuarios es que te ponen, es que ponlo para el siguiente viaje y eso nos afecta a nosotros como conductores. Entonces lleva cambio para darles cachetada con guante blanco a estos malos usuarios estafadores. Y 5 y último consejo que te voy a dar el día de hoy es que le eches muchas ganas. No es cierto. El 5 lo que les voy a decir es que siempre planifiques tus metas y tus rutas. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo trabajar en la zona norte, sur, este, oeste. Hay que planificar también nuestras salidas de trabajo, ya que no vamos a andar rondando por toda la ciudad a ver qué cae, ya que hay ciertas zonas donde hay mejores viajes y esas zonas son las que nos recomiendan estar, ya que así podemos dictaminar cuáles son los mejores viajes. También la aplicación de Uber directamente ya te está dando opciones
infalibles o muy buenas, de las cuales tú decidirás si entras o no en esa zona para abarcar un porcentaje mayor de ganancias. Y para todo esto, si tú nuevo que quieres iniciar con el pie derecho, recuerden ahorita los socios estamos saturadísimos, no tenemos unidades disponibles y muchísimas veces los financiamientos y también los arrendamientos no te los otorgan porque sí, es real, es muy difícil ya adquirir un carro. Y aparte, las agencias que están en unión con Uber piden experiencia. Pero les voy a traer algo impresionante. Cobee, sí, recuerdan a Cobee, ¿ok? Cobee trae un nuevo programa que para mí es el pionero, el mejor programa que ahorita he visto, ya que le está dando la oportunidad, como escucharon y como van a escuchar, a los nuevos. 0 viajes, no necesitas tener viajes. ¿De qué estoy hablando? Sí, de Cobee Flex. Con P, Flex. Cobee Flex es este modelo de arrendamiento del cual le va a dar la oportunidad a los nuevos. Esto es impresionante, porque recuerden que Cobee tiene un modelo el cual necesitas tener experiencia en las aplicaciones. Aquí no necesitas experiencia. Sus requisitos son muy básicos. Entonces, si tú que me estás viendo que este socio no te ha querido dar el carro porque no hay, no consigues porque nadie quiere a los nuevos, pues Cobee Flex te está dando la oportunidad de adquirir tu unidad. ¿Qué unidades son, no? Son estas dos unidades. Bit 2020 y Bit 2021. Primera, selección de auto, check, muy bien, ahorran gasolina. De ahí la vamos ganando, ¿ok? Primera semana por 1,500, semanalidad o las siguientes semanas por tan solo 2,500 pesos. ¿Cuánto cobran una renta aquí en la Ciudad de México? 2,500 pesos. Es una muy buena opción. Bit 2021, 1,600 la semana, o sea, la primera, y la después 2,599. Pero ya lo redondeo, 2,600. Pero recuerden, 1,599 y 2,599. No se me hace mal el plan. Ahorita, en lo personal, yo estoy pidiendo 3,200 y 2,600. Entonces, creo que es una muy buena opción para los nuevos que quieren ingresar y que no les está dando la oportunidad de adquirir una unidad en arrendamiento, en financiamiento y las otras compañías, ¿ok? Entonces, para mí es una muy buena opción. ¿Qué incluye? Y esto es lo impresionante. Si tú te vas a una financiera, pues incluye esto y esto, y aparte te falta el seguro, etc. Aquí te está incluyendo mantenimiento preventivo, póliza de seguro de responsabilidad civil para aplicación, o sea, no nos tenemos que preocupar por nada, y verificaciones ambientales. Check, o sea, estamos bien. Te está ofreciendo algo atractivo, algo que nos conviene, un ganar-ganar. Luego, requisitos. Creo que esto es lo más sencillo porque les digo lo más. Yo creo que lo más complicado sería la constancia fiscal. Lo más, pero también fuera INE. Todo tenemos. Licencia de conducir. Si no tuviéramos, no podríamos ni crear nuestra cuenta. Comprobante de domicilio. Lo que les digo, la cédula de identificación fiscal o la constancia de situación fiscal. TAC Televía, Oxxo, te vas, lo compras. Ser mayor de 25. Discúlpeme, si tienes menos de 25, discúlpame, amigo. Inténtale, síguele buscando. Pero para los que son arriba de 25, qué buen dato. Contar con estacionamiento, garage cerrado para resguardar el auto, ¿no? Dentro de la cobertura Cobee. Eso sí, entren directamente a cobee.mx y revisen la cobertura, porque esto no es como que para todo el mundo, ¿no? Esto es con cobertura especial. Así que chequen la cobertura. Y te están diciendo, vivir cerca de la cobertura Cobee. Puedes consultar en cobee.mx la cobertura, ¿ok? Para que vean si son aptos para adquirir una de estas unidades. Que para mí, como les digo, es una opción excelentísima que Cobee te está ofreciendo. Entonces, con Cobee Flex te va a dar la oportunidad a los nuevos de adquirir una unidad muy, muy buena, ahorradora, y que a muchísimos nuevos no les están dando la oportunidad. Así que aprovecha esta iniciativa, los pioneros Cobee Flex. Así que cualquier duda y aclaración, recuerden, pueden dirigirse directamente a cobee.mx. Así, todos se los dejo aquí en la descripción para que lo chequen y vayan directamente a su página y se registren. Sí, esto es una oportunidad nueva, buena y que vale muchísimo la pena. Pues amigos, me despido, espero que les haya agradado el video, la verdad son tips muy buenos, vienen otros tips porque no son los únicos, vienen más tips también para los nuevos, para que chequen cómo mejorar esas ganancias, así que nos vemos en otro video, pero antes de despedirme recuerden suscribirse, regalarme su like, activar la campanita y poner aquí en los comentarios
Si tú, que eres nuevo, te están dando una oportunidad otra gente y si no, ¿cuál es tu experiencia de ser nuevo en esta aplicación? Así que nos vemos. Adiós amigos. Bye.